analista nacional, y hemos invitado a un especialista, es analista política de Meraki. Saludamos a Alexandra Morales. Alex, muchas gracias por la visita. Hola, no, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tantos temas, ¿no? En tan poco tiempo. Siempre se van renovando. No podemos soltar uno que ya empieza otro. Y justamente de lo que planteabas recién, ¿no? Cómo puede llegar a afectar y qué es lo que sucede. Creo que lo importante acá es, de alguna manera, tenemos que ver cómo salen las encuestas, si esto termina modificando o no, pero plantear desde el lugar de... En los últimos meses, Cristina cada vez ha ido consolidando más su imagen y hoy es la principal opositora al gobierno, es la figura, digamos, principal del gobierno nacional. Y yo lo que creo que de alguna manera va a hacer esto, que lo hablábamos recién, ¿no? Es como, cuando aparece Cristina, se cohesiona el votante anti-kirchnerista, el votante de Milei, de Juntos por el Cambio, del PRO, del Radical. Cuando del otro lado, o sea, es decir, en contra de Cristina aparece algo, yo creo que de alguna manera también va a cohesionar su propio votante. Es decir, no voy a decir que la fortalece, pero sí le da herramientas para poder seguir instalando tanto su narrativa como su discurso, que habla esto de lawfare, de que buscan proscribirla. Esto retroalimenta esa retórica. Ahora, ¿qué creo que tenemos que ver? Es como, bueno, ¿qué posicionamiento toma el gobierno nacional, ¿no? Es decir, hasta ahora Milei no ha salido directamente a hablar, si bien sí Victoria Villarroel, digamos, la vicepresidenta, y yo creo que tiene que ver porque él puso, bueno, las instituciones están funcionando, esto estaba en la justicia y la justicia tiene que resolverlo. Pero ahora pone un nuevo desafío dentro del gobierno nacional que tiene que ver con esto que se está hablando de la ficha limpia, es decir, desde el gobierno va a salir o no. Hasta ahora se dio a entender que no iban a salir por sesiones extraordinarias, sino que las podían llegar a presentar. Y por otro lado, no podemos obviar que la cuestión de ficha limpia era una de las banderas o era una de las fortalezas de Juntos por el Cambio en este momento del PRO, a ver cómo lo trabaja, si lo posicionan. Entonces, como que constantemente estamos viendo cómo esto se reordena. Claro. De hecho, el que hizo más explosión, si se quiere, o explotó mejor el tema de las denuncias por corrupción al kirchnerismo fue siempre Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, y no tanto la Libertad Avanza. Exactamente, porque justamente la institucionalidad o la fortaleza en las instituciones fue una de las banderas incluso de las propuestas de gobierno de Mauricio Macri. Y por otro lado, lo que Milei habla es de eliminar la corrupción, pero sobre todo de eliminar los privilegios. Y esto de cómo en el Estado había había casos de corrupción, había un exceso de gasto. Pero entonces acá entra en el medio como, bueno, ¿quién de los dos capitaliza esto? Yo creo que Milei como que prefirió dejar que pase, entendiendo esto de poniendo el valor en las instituciones. Pero también pensemos cómo sí ha movido un poco, no sé si el tablero político, pero sí por ahí la cuestión del posicionamiento, porque después de muchas confrontaciones, sobre todo de la interna que veíamos en el peronismo, al final esta cuestión de rectificar la condena contra Cristina ha llevado, ¿no?, a que nuevamente el peronismo muestre esa unidad en defensa de ella, y esas facciones que antes veíamos han sido como bastante sólidas. Incluso Axel Kicillof salió en defensa de Cristina y quienes responden a él. Sí. Ahora, me llama la atención lo compleja que es la política y la forma de poner sobre la balanza los hechos por parte de la opinión pública, ¿no? Porque sí, tenemos en Estados Unidos, acaba de ganar Donald Trump con un montón de denuncias penales, condenado de hecho. Sí. Tenés acá en la Argentina Carlos Saúl Menem, senador electo, condenado también. Es como que el tema del conflicto con la ley, siempre que económicamente más o menos marche bien, es como que pasa a segundo plano, ¿no? No es tan relevante, o por lo menos no lo podemos ver así a nivel internacional, digo, no solamente en Argentina. Creo que hay muchas cuestiones que terminan no repercutiendo en esto. Coincido con vos, la cuestión económica está por encima de la justicia. Creo que en segundo lugar, lamentablemente, hay una fuerte normalización de la corrupción vinculada a la política. Entonces, que se hable de soborno, que se hable de corrupción, no es algo que escandalice como esperaríamos, o por lo menos que no termina siendo determinante o definiendo la intención de voto de determinada cuestión de determinado segmento de la sociedad. Y en tercer lugar, creo que
la forma en la cual va creciendo la violencia política, al final termina, cada vez está como mucho más más permitido, perdón. Cuando hablamos de violencia política decimos, bueno, a medida que los discursos de odio van en aumento y se normalizan, esto tiene mayores repercusiones en el accionar propio de la ciudadanía y de la política, porque pensemos, quizás el gran escándalo alrededor de Trump tenía que ver, ¿no?, con lo que termina siendo condenado, que era que él había sobornado, sí, había pagado a esta chica, pero sin embargo no tomó tanta relevancia en el momento de la justicia, me refiero, que cuando de alguna manera casi intentan tomar el Capitolio. Es verdad. Entonces es como, bueno, ¿dónde se pone el valor? Y también esto de la opinión pública. ¿Cuál es la óptica de la cual yo le quiero dar? ¿En dónde quiero poner el enfoque? En este caso, creo que trayéndolo de nuevo a Argentina, claro, en el gobierno de Macri se habló muchísimo de todas las causas que tiene Cristina, porque encima esta es una causa de las que tiene. Sí. Sin embargo, hemos visto una Cristina que ha ido perdiendo poder político, su imagen negativa fue creciendo, que se retira un poquito de la política, que después vuelve con Alberto Fernández, que después se separa o marca las distancias del gobierno anterior, y que en estos últimos tiempos ha ido creciendo su imagen y se ha ido consolidando nuevamente como la única líder opositora al gobierno nacional. Claro. Entonces como que constantemente se reinventa, pero es porque la política tiene ese dinamismo también. Claro. Leí un informe muy bueno de CNN donde analizamos justamente los motivos o los posibles motivos del triunfo de Trump. Sí. Yo decía, acá la derecha leyó muy bien, a la gente le importaba más que estábamos con una inflación elevada que el asalto en el Capitolio, ¿no? Y creo que esa interpretación acá en Argentina también la hace bien Javier Milei, ¿no? Porque hoy festeja el mejor número de inflación de los últimos 3 años. Sí. Y justamente en el momento que vemos disparada su imagen, ¿no? Me parece que hay una lectura ahí que están comprendiendo por dónde va la opinión pública. Sí, bueno, Javier Milei incluso creo que tiene un muy buen manejo, o sea, incluso la opinión pública para él es uno de su capital, no sé si diría su capital político, pero es donde él se sustenta y en donde va midiendo el humor social y hasta dónde puede avanzar con determinadas cuestiones o no. Y ahí juega mucho él también con lo simbólico. Pensemos en un Javier Milei que consigue llegar a la presidencia porque él de alguna manera conecta desde ese enojo, ese rechazo hacia la política, hacia las grandes problemáticas sociales, es decir, lo económico, lo social, el aumento de la pobreza, sí, la inflación, todas esas problemáticas que estaban muy asociadas al país en el que estábamos, él las capitaliza y dice, bueno, incluso cambia cambia el escenario porque antes era, bueno, kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Sí. Y él consigue hablar de la gente de bien, o él, que se identifica como eso, contra la casta política, englobando a toda la política, o sea, ya sin distinción partidaria, es como toda la política representa corrupción, representa esto de beneficios, representa que ellos han sido los causantes de los males que hoy sufren los argentinos. Bueno, cambia totalmente el escenario. Y hoy él, desde la política misma, digamos, porque hoy forma parte del gobierno, hace acuerdos políticos, en el Congreso tiene que conseguir los votos, entonces consolida, negocia, pero sigue marcando la diferencia. Él sigue sin reconocerse como político. Claro. De hecho, ayer brindaba una entrevista radiofónica donde avisaba que iba a tratar de buscar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Y le preguntaban en la entrevista, decía, yo de política no sé mucho, pero yo soy un outsider. O sea, se sigue manifestando como afuera de la casta. Sí, y lo va a seguir sosteniendo lo más posible, porque si él se llega a identificar como político, él entra dentro de la misma casta que él intentó, que él construyó, no que intentó, porque lo consolidó. En algunos momentos se muestra como outsider, y también esto en un momento nos llevaba, ¿no?, a analizar por ahí la agenda de Milei a veces es muy diferente a la agenda de Argentina. Sí. Entonces a veces analizamos y decíamos hasta qué punto él cree que puede separarse de la imagen de ser presidente, y por ahí en vez de participar de un encuentro con el Mercosur se iba a encontrar con Bolsonaro, quien también tiene una causa abierta, también tuvo la toma, ¿no? O sea, no quiso entregar el poder, fue muy violenta. Instituciones brasileñas también. Exactamente. Prefirió participar de un encuentro que incluso creo que era de la derecha, sí, en vez de participar de la cuestión del Mercosur, que está mucho más vinculado a intereses propios comerciales de Argentina. Claro. Y sigue sucediendo, seguimos viendo, bueno, ahora no,
no vimos tantos viajes de él hacia el exterior con grandes referentes de la extrema derecha, pero sigue generando esos vínculos y consolidándolos. Claro, uno de ese viaje recuerdo, y no sé por qué no, no tuvo más impacto, la medalla Bolsonaro, ¿no? Macho, viril e impenetrable, básicamente es lo que le estaban entregando cuando estaba reunido el Mercosur. Bueno, hay cuestiones que por ahí uno no termina de entender por qué no impactan en la opinión pública. Con esto que mencionabas, que me parece que es muy acertado poder profundizarlo, el tema de el nuevo clivaje, ¿no? Casta anticasta que introduce Javier Milei. Ahora, se basa mucho también en los fracasos económicos de los gobiernos anteriores, ¿no? Se apoya mucho en eso. Sí. ¿Hasta cuándo la gente puede tolerar, si se quiere, el no estar mejor que en noviembre del 2023 y seguir echándole la culpa a Alberto Fernández? Bueno, me dio mucha gracia porque es una pregunta que se empezó a hacer en diciembre del año pasado. Y todavía no la estamos haciendo. Y seguimos sin encontrar la respuesta y cada vez, ¿no? Como que va mutando. Pero ¿qué es lo que los datos hoy nos arrojan a nosotros? Que las expectativas, mientras las expectativas sigan siendo positivas, es decir, hoy mi situación real probablemente está peor que antes, pero mi expectativa de mejorar sigue presente. Entonces voy a seguir haciendo este esfuerzo, voy a seguir haciendo este sacrificio y voy a seguir apoyando a este gobierno que es nuevo. O sea, nosotros por ahí decimos 10 meses, 11 meses, pero no deja de ser menos de un año de una persona nueva, un outsider gobernando contra décadas de otros gobiernos que han estado al poder, principalmente el peronismo, pero también hemos tenido un gobierno de Juntos por el Cambio de 4 años que tampoco hemos tenido resultados. Entonces, de alguna manera, creo que eso es lo que le da oportunidad de, bueno, hay que esperar. Incluso nosotros cuando salimos a trabajar en los sondeos de opinión que hacemos, todo el tiempo es eso, como, bueno, hay que darle tiempo, hay que esperar, pero las expectativas siguen siendo positivas, incluso aunque la situación esté peor. Yo creo que es como, bueno, ¿hasta dónde esa esperanza, esa expectativa a vos te puede permitir, te puedes permitir vos seguir teniéndola, digamos, cuando llega un punto en donde no podés pagar no podés pagar la luz, no podés pagar el gas, te siguen aumentando las tarifas, tu poder adquisitivo ha disminuido? Si bien hoy no podemos también olvidar que el hecho de que se haya controlado la inflación es una victoria para el gobierno y de alguna manera esto sí termina consolidando parte de su narrativa, que él decía, se puede eliminar la inflación, sí, se puede detenerla. Todos los gobiernos anteriores no consiguieron, este gobierno sí lo está consiguiendo, pero claro, el tema es el costo. Claro. No quiero dejar de preguntar, parece mucho, pero en realidad no lo es para las elecciones del año que viene. De hecho, ya están publicados los padrones provisorios, o sea, arrancó ya el calendario. ¿Hasta dónde lo que pasó en 2023, que es la imagen del presidente Javier Milei arrastrando la lista de candidatos, de hecho con partidos que no eran la Libertad Avanza y que recibían de estructura de base, hasta dónde eso le sirve para tener una buena elección el año que viene y ya no empezar a necesitar sus propios punteros encabezando las listas? Bueno, yo creo que va a ser un gran desafío ver cómo se termina desarrollando esta campaña y estas elecciones, entendiendo que, recordemos, gran parte de las elecciones estuvieron desdobladas a nivel provincial, por lo cual yo creo que la discusión de cada una de las elecciones del año que viene, los gobiernos, por lo menos provinciales, van a intentar llevarlo desde lo local, hablar de Salta, de Tucumán, de Catamarca, o sea, llevarlo a lo local como para poder tratar de sostener parte de su electorado, principalmente a los gobiernos peronistas. Sí. En cuanto a Javier Milei, pensemos que justamente en las elecciones anteriores, aquellos candidatos que por más que llevaban el logo de la Libertad Avanza, no consiguieron ni por cerca sacar los mismos resultados que cuando fue Javier Milei en la lista, digamos, cuando fueron las elecciones presidenciales. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cuánto va a traccionar el partido? ¿Cuánto va a traccionar el ícono de la Libertad Avanza? Pero yo creo que de entrada, o sea, desde el principio vamos a ver una victoria del gobierno nacional, entendiendo que la representación que hoy tiene es minoritaria en el Congreso y eso sin duda se va a ampliar. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto se va a ampliar y qué tanto va a quitar esos lugares o al PRO, o a los radicales, o al peronismo? Es como que va a haber una nueva distribución, sin duda, y ver, bueno, lo último que hemos visto es de Karina Milei llevando
oficializando el Partido Nacional, tratando de construirlo en diferentes provincias, nos da a entender que van a buscar competir no solamente como ganar las elecciones presidenciales, sino también desde el territorio, también desde la institucionalidad. Y ahí es como, bueno, cómo eso va a terminar funcionando, ¿no? Cuando los políticos tradicionales están perdiendo gran parte de su electorado y la forma en la cual concebían la política. De hecho, lo escuchaba Emilio Monzó, que es, si se quiere, el rey de los moderados, sí. que decía, no tenemos votos ahora, no tenemos votos, es como que está muy a los extremos. Sí. Volviendo, te quiero situar en Tucumán, ya con este cierro, no me maten muchachos de la producción. Jaldo, Chala hicieron un informe reciente de Meraki. ¿Cómo están viviendo en la provincia? Bueno, la verdad es que las imágenes son bastante positivas, tanto de la intendenta como del gobernador. Hemos visto un crecimiento también de Milei. Nosotros el mes pasado hemos tenido una caída de él, este mes ha recuperado. Por lo cual hay un acompañamiento, o por lo menos hay un aval de la ciudadanía con respecto al gobierno provincial y sin duda también hacia el municipio. El tema es, esto siempre intentamos decir siempre, digamos, las encuestas son como una foto del momento. Sí. Es como que te va captando el humor social de ese instante, de ese momento, de ese día, de esa época. Entonces lo más importante es como poder tener varias fotos que nos permita ver la película y ver cómo se va dando esta evolución. Hasta ahora viene siendo bastante estable ese acompañamiento y esas imágenes están incluso creciendo y me parece que hay mucho, incluso nosotros en nuestra encuesta hemos sacado una pregunta que tenía que ver justamente porque había caído la imagen de Javier Milei, ¿qué pasaría si hubiera una ruptura entre el gobierno provincial y el gobierno nacional? Y hasta ahí nos hemos dado cerca del 60%, los tucumanos apoyarían al gobierno provincial. Ahora, cuando nosotros entrábamos en ese 60%, principalmente estaba conformado por el votante oficialista de Jaldo, claro, que sin embargo, quienes más terminaban apoyando las medidas del gobernador eran los votantes opositores, porque coincidían con la política de gobierno que quizás maneja un poco más las banderas, podríamos decir, de la oposición, de recorte en el Estado, más transparencia, modificar el tema de la Constitución, de los acopios. Entonces, cuando vemos todo eso es como que hay un escenario nuevo en el cual hay que ver, bueno, sin duda cómo se va a terminar desarrollando. Alex, muchas gracias por la visita. No, por favor, muchas gracias a vos.